Sexto Congreso Nacional de Reconciliación. Conversaciones para la construcción de paz. Sexto Congreso de la Reconciliación. Este tema ha sido un tema que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, especialmente a la luz del Evangelio, porque para nosotros, como Iglesia Católica en Colombia, el aporte específico que podemos dar es indudablemente nuestro aporte de fe. Hay muchas posibilidades de acercarse al tema de la reconciliación y de la paz, pero para mí, como arzobispo de Bogotá y como presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, no puede haber otro enfoque que no sea el enfoque a partir de la fe, a partir de lo que nos dice el Evangelio, de lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia. Por eso me he permitido hacer estas pequeñas reflexiones. Yo he titulado la ponencia Apuntes para la construcción de la paz en Colombia, porque indudablemente no se trata de una presentación exhaustiva de lo que implica la construcción de la paz, sino de dar unos apuntes, es decir, unos puntos de reflexión, unos puntos de partida, de ver cómo hay ciertos elementos que a mi modo de ver son fundamentalmente esenciales y que no puede prescindirse de ellos, sino que tenemos siempre que tenerlos en cuenta. Por sexta vez nos reunimos convocados por el Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia en un Congreso Nacional para reflexionar sobre las implicaciones de la reconciliación. Reconciliación que todos reconocemos como un elemento fundamental para la construcción de la paz. Allí hay un orden lógico que es importante mantener. Con frecuencia se habla de paz y reconciliación, como si la reconciliación viniera como fruto de la paz. En realidad, si nosotros tomamos la reconciliación en el sentido que yo lo voy a tomar, tenemos que decir que la reconciliación es un paso hacia la paz y que por lo tanto es indispensable para la construcción de la paz. Ahora, también es claro, y esto es importante tenerlo presente, que cuando hablamos de paz, estamos hablando de algo mucho más integral, mucho más hondo, mucho más complejo que simplemente la ausencia de la guerra. La paz es el bien por excelencia en la Sagrada Escritura. Cuando el Señor resucitado se aparece a sus discípulos, les dice: les traigo la paz. La paz es el fruto fundamental de la redención que Dios realiza por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso la reconciliación es un paso para alcanzar esa paz que es la plenitud de los bienes y que por lo tanto es una meta siempre por alcanzar, porque nunca vamos a lograr tener la plenitud de las condiciones para vivir en una paz completa. Cada uno de los congresos, como nosotros lo vimos en el pequeño video que se pasó en la sesión inaugural, han aportado en momentos específicos de nuestra historia elementos muy valiosos para la comprensión de un tema que con el pasar de los años parece más esquivo y complejo. Ustedes podrán notar fácilmente cómo la situación del país se ha ido volviendo cada vez más compleja, cada vez más difícil de analizar, cada vez más difícil de comprender, cada vez más difícil de afrontar con propuesta de soluciones. Es una sociedad que ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas
hacia una enorme, hacia una extrema complejidad. El contexto del Congreso que iniciamos hoy es muy rico. Por una parte, nuestra patria vive momentos de especial trascendencia para la resolución del conflicto armado que nos ha afligido durante décadas, por la iniciación hace un año de los diálogos entre representantes del gobierno nacional y de las FARC, y las perspectivas concretas de un diálogo con el ELN. Y por otra parte, la Iglesia entera está celebrando los 50 años de la publicación de la encíclica Pacem in Terris del beato próximamente santo Juan XXIII. Una encíclica que cada vez se hace más interesante e importante de analizar. Es una encíclica que el Santo Padre escribió hace 50 años, pero que parece escrita hoy, para los problemas y dificultades del mundo hoy. El Papa Juan XXIII fue realmente clarividente y profético con esta encíclica Pacem in Terris. Como les decía, quiero aportar algunos elementos sobre lo que considero es el papel de la Iglesia frente a la tarea de la construcción de la conciliación y la paz en Colombia. Primer punto. El primer aporte de la Iglesia a la tarea de la construcción de la paz en Colombia es la lectura misma de la realidad del país, vista e interpretada a partir de nuestra fe en Jesucristo, el Señor de la paz. La fe nos permite ir más allá de la interpretación de los fenómenos históricos para calar profundamente en el sentido mismo de la historia, a la luz del misterio de la salvación que el Señor Jesucristo nos alcanzó con su muerte y su resurrección. El amor misericordioso de Dios que ama al mundo hasta el extremo de entregarle a su propio Hijo, nos descubre al mismo tiempo toda la complejidad y la profundidad del mal y de los crímenes que se ensañan sobre el mundo. Han sido necesarias la pasión y la muerte del Hijo de Dios para poder comprender su profundidad y para poder hacerles frente. No se trata, por lo tanto, de realidades humanas que puedan ser enfrentadas solo desde puntos de vista humanos, sino que es necesario comprender que más allá de las realidades puramente humanas se esconde todo el misterio del mal como consecuencia del pecado. Realidad que no puede ser vencida sino con la fuerza misma de Dios, ya que frente a ella todo poder humano, sea cual sea su capacidad, se queda corto. No puede llegar hasta las raíces profundas para erradicarlas y transformar la realidad. Después de poner esta premisa, podemos afirmar acerca de la realidad de nuestra patria que nunca antes como ahora la sociedad colombiana ha sido consciente del alcance de sus conflictos sociales. En los últimos años hemos visto cómo las reivindicaciones de diferentes sectores de nuestra patria han sido presentadas a la opinión pública con contundencia. Los últimos meses han estado todos sacudidos por esa realidad de paros nacionales, de reivindicaciones de todo tipo, es decir, como que ha aflorado de una manera clara toda la conflictividad que se vive permanentemente en el país. Los serios problemas que existen en el campo de la salud, de la vivienda, de la educación, del trabajo y en muchas otras áreas de la vida social han sido ventilados a la luz pública para tratar de encontrar soluciones que permitan un avance significativo en reformas profundas necesarias para que nuestra patria pueda llegar a ser un verdadero Estado social de derecho. Todas estas reivindicaciones nos hablan de un orden social injusto e inequitativo, que hunde sus raíces en el culto al dinero, de una sociedad construida sobre el egoísmo, que sacrifica a sus hijos en el altar del Dios ganancia,
del Dios lucro, del Dios dinero, de un mundo en donde el lucro es el único medidor de la eficacia. Esto lo denunció el Papa Francisco muy claramente hace pocos días, cuando dijo que el mundo estaba realmente sometido, totalmente esclavizado por el Dios dinero, y que esto era la raíz fundamental de todos los males que vivimos en este momento. Esta realidad, además, nos hace tomar conciencia de cómo la injusticia y la violencia han ido permeando todos los estamentos de la sociedad. El mal ha atacado a la célula primera de la sociedad, la familia. Allí, la inestabilidad de las relaciones, la incapacidad de la entrega de los unos a los otros, la impotencia para dar amor, cuidar, buscar el bien común, ha llevado a que los niños y los jóvenes crezcan sin un norte en su existencia, sin valores que los guíen en las decisiones fundamentales de su vida, sin la compañía necesaria para crecer sanos y poder integrarse de manera fecunda a la vida de la sociedad. Aún más, la violencia intrafamiliar ha venido a causar heridas profundas que difícilmente encuentran curación y que convierten con facilidad a las personas en injustos y violentos. Ahí la fe, el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia nos permiten ver como el foco primero, la fuente primera de donde nacen todos los males. La incapacidad radical de amar y ese amor de expresarse al interior de la familia y en la familia constituir los lazos que son necesarios para que las nuevas generaciones crezcan sanas, sintiéndose amadas, sintiéndose respetadas, sintiéndose cuidadas, sintiéndose por lo tanto apoyadas en su intento de inserirse en el tejido social. Por otra parte, el narcotráfico en sus múltiples manifestaciones ha ido creando la mentalidad de que lo único válido es la ganancia del dinero, no importa cómo y a qué costo para los demás, y ha colocado la violencia en el centro de la vida de las familias y comunidades. El narcotráfico ha sido un fenómeno tremendamente desestabilizador del país. Es tal vez el mal por excelencia para el país. Y por eso nosotros podemos descubrir cómo detrás del narcotráfico está indudablemente esa perversa concepción de la existencia humana, de que lo único que importa es el dinero. A esta realidad se suma el que por décadas hemos tenido como trasfondo de la vida nacional en todos sus aspectos el espectro del conflicto armado que ha marcado la vida política y social del país en todas sus manifestaciones. Cuando uno analiza la situación del país se da cuenta que son como estratos que se van superponiendo los unos a los otros y que se alimentan los unos de los otros y van creando realmente esta situación realmente compleja, casi indescifrable que vivimos en el país. Con el pasar de los años, hemos constatado la complejidad que éste encierra y de la evolución que ha sufrido a lo largo del tiempo. De un levantamiento armado con una clara identidad ideológico-política, el conflicto armado ha llegado a ser una buena mezcla de violencias de distinta procedencia que se alían, se unen, se confunden hasta desdibujar su rostro. Guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, delincuentes organizados en bandas, delincuentes comunes, han logrado que la violencia permee todos los estratos y estamentos de nuestra sociedad hasta convertirnos en una de las sociedades más violentas del mundo en que vivimos. Nunca antes como ahora han sido evidentes los daños profundos que el conflicto armado polifacético ha causado en Colombia. Digo conflicto armado polifacético porque no es solamente el conflicto armado guerrillero, es todo este conflicto que acabo de pintar, untado de narcotráfico, de delincuencia común, etcétera, etcétera.
Las cifras que se dan a conocer con frecuencia como resultado de estudios de lo que ha significado el conflicto en vastos sectores de la sociedad son escalofriantes. Pero más allá de las cifras, cientos de miles de muertos, millares de desaparecidos, millones de víctimas del desplazamiento forzado y de la lucha armada con sus secuelas terribles en todos los campos, más allá de las cifras, es sobre todo el daño profundo que se ha producido en el entramado mismo de la sociedad. La psiquis colectiva ha sido alterada por décadas de violencia y el resultado ha sido que vivimos en una sociedad insegura, agresiva, que no respeta la dignidad y los derechos inherentes de la persona humana y que cada día se siente más impotente para hacer frente a la realidad de la violencia. Ustedes saben por las últimas encuestas cómo la sensación, digo sensación, porque esa es un poquito la realidad, de que el país va deteriorándose, de que el país va mal, aumenta. La mayoría de las personas encuestadas respondieron, sí, el país va por mal camino, el país se va deteriorando. Y solamente hay un pequeño grupo de personas que piensan que el país vaya por caminos correctos y por lo tanto que puede hacer frente a toda la realidad terrible que vive todos los días. Me refiero ahora al conflicto guerrillero. No creo estar equivocado si afirmo que al origen del conflicto guerrillero estuvo la realidad de un Estado débil que no lograba garantizar el libre juego democrático, que no lograba absolver todas las necesidades de los ciudadanos, que no lograba tener instituciones suficientemente fuertes para garantizar la marcha normal de la nación. Esta realidad, sin embargo, no ha cambiado con el pasar de los años. Hoy en día nos enfrentamos a una realidad en la que el Estado, en su naturaleza y en su desempeño, no garantiza plenamente las exigencias de un Estado social de derecho para todos los ciudadanos, como lo ha proclamado la Constitución Política de Colombia, consagrada en 1991. No se puede negar que se han dado avances significativos en muchos aspectos, pero esos avances se ven empañados por una debilidad crónica de nuestras instituciones y, más grave aún, por una pérdida de credibilidad creciente de todas ellas en la opinión pública de nuestros compatriotas. Esto, a mi modo de ver, es lo más grave que vivimos en este momento en el país. Las instituciones, todas, yo creo que no hay una sola excepción, están perdiendo credibilidad. En las encuestas aparece que bajan los índices de confianza de todas las instituciones, no hay una que se salve. Incluso la Iglesia, que en un momento dado fue considerada como un bastión fuerte, firme, de confianza, también ha bajado en los índices de confiabilidad. Y esto es muy grave, porque cuando un país pierde el respeto por sus instituciones y la confianza en sus instituciones, entonces es un país que puede recurrir a cualquier cosa para salir adelante. Lo digo en voz baja, eso fue lo que pasó en Venezuela. A todo esto se añade el crecer de la corrupción como un monstruo incontrolable que devora todos los niveles de la vida nacional. Frente a esta situación pintada un poco a brochazos, y como todo brochazo imperfecto que puede exagerar ciertos aspectos y descuidar otros, ¿cuál es el análisis que podemos hacer a la luz de la fe de esta realidad? ¿Cuál es? Sin duda, tenemos que constatar que nunca las realidades humanas podrán ser perfectas. Nosotros, a partir de la fe, precisamente afirmamos que es la Jerusalén celestial al final de los tiempos
la ciudad perfecta que baja del cielo. Y por lo tanto somos conscientes que todas nuestras instituciones humanas, mientras existen en este mundo, son imperfectas, por lo que están precisamente contaminadas de la imperfección inherente a la realidad de la creaturalidad humana. Tendremos que contar, por lo tanto, siempre con la imperfección y con la perfectibilidad de toda institución. Sin embargo, la existencia real del pecado personal que atenaza la vida de la sociedad hasta convertirse en algo estructural que esclaviza de tal manera a la sociedad que ésta parece condenada a sucumbir bajo su acción letal, es un hecho que no podemos negar. No se trata simplemente de la imperfección o de la perfectibilidad de las instituciones humanas. No, hay algo más. Está la realidad, nosotros lo afirmamos a la luz de la fe, de lo que llamamos el pecado original. Es decir, está la realidad del pecado personal, del pecado de cada uno de nosotros, que lleva a un estado de pecado y que por lo tanto contamina fundamentalmente las realidades humanas. No podemos simplemente decir, sí, somos humanos y somos imperfectos. No, somos una sociedad construida como si Dios no existiera. Lo repito, somos una sociedad construida como si Dios no existiera. Por eso, en ella prima el lucro como la gran fuerza motora de toda la vida social. Por eso, cada cual en ella busca su propio bien, sin tener en cuenta a los demás. Aún más, en la que cada cual ve en el otro o un estorbo que debe suprimir, y de ahí nace la violencia, o alguien de quien se puede aprovechar para sus propios intereses, y de ahí nace la injusticia. En esa contaminación fundamental del corazón humano por el pecado, que lo hace incapaz de amar, está la raíz de la injusticia y de la violencia. Aún más, a la raíz de todo pecado se halla el desconocimiento de que todos somos hermanos, porque todos hemos sido creados por Dios con la misma dignidad personal, con unos derechos inalienables e inviolables. Por eso, a la raíz de nuestros males sociales se encuentra el hecho de que hemos construido una sociedad sobre el fundamento de la desigualdad, de la discriminación, de la exclusión. Parece ser que esas son las leyes fundamentales de construcción de la sociedad en Colombia. Discriminar, crear desigualdad, crear exclusión y por lo tanto crear situaciones absolutamente injustas y violentas. A la raíz de todo pecado se halla el desconocimiento de que el universo ha sido creado y entregado a la humanidad para que todos puedan tener todo lo necesario. Por eso construimos un mundo de acaparamientos, de acumulación de la riqueza en las manos de unos pocos, de violación flagrante del derecho de cada uno a una vida digna en la que los bienes materiales sirvan a todos para satisfacer sus necesidades y alcanzar una vida plena. Así como los profetas del Antiguo Testamento denunciaron con fuerza incontrastable la realidad de injusticia y de violencia del pueblo de Israel, así la primera tarea de la Iglesia en Colombia, en todas las épocas, pero especialmente en estos momentos trascendentales para Colombia, es la de ir más allá de la fenomenología de la vida nacional para descubrir y denunciar con ánimo profético el pecado que está a la raíz de la injusticia y de la violencia, que han destruido el bien común, la convivencia, la fraternidad, la paz, que han hecho de nuestra sociedad una sociedad radicalizada, fragmentada, ideologizada, politizada, surcada de bandos encontrados que buscan cada cual su propio interés. En una palabra, una sociedad
necesitada de una profunda reconciliación. En los 2 últimos domingos hemos tenido 2 ejemplos maravillosos de lo que fue la denuncia social de los profetas en Israel. 2 textos estupendos, durísimos del profeta Amós. Ese es el primer punto. La fe nos descubre una manera de analizar la realidad y nos la descubre para que nosotros podamos tomar conciencia de la gravedad profunda que tiene esa realidad. Pero hay algo más. El segundo punto tiene que ver con el otro aspecto que es decisivamente importante. Los profetas no solo denunciaban el pecado, sino que lo hacían a partir de la certeza de la presencia salvadora de Dios en la historia pasada, presente y futura de Israel. Si ellos denunciaban el pecado, era precisamente porque anunciaban la presencia de un Dios justo, de un Dios salvador. La iglesia hoy en Colombia, por lo tanto, no puede quedarse en las denuncias justificadas, sino que tiene que llevar los ojos de nuestra nación hacia la constatación de la presencia de Dios hoy entre nosotros por medio de Jesucristo en nuestra vida personal, comunitaria y nacional. La lectura de la fe logra penetrar en la realidad del pecado y de la muerte, pero también nos abre un escenario fundamental de la acción de la Iglesia por la paz, que nace de la fuerza de las palabras de San Pablo. Cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. De modo que si el pecado trajo al mundo el reinado de la muerte, también la gracia reinará y nos obtendrá por medio de nuestro Señor Jesucristo la salvación que lleva a la vida. Carta a los Romanos, capítulo 5. O sea que frente a la constatación del pecado con toda su fuerza aterradora, la posición nuestra no es la posición del derrotismo, de decir no hay nada que hacer, no se puede hacer nada, el mal es demasiado grande, es demasiado fuerte. No, todo lo contrario. Nosotros sabemos que Cristo pasó por la muerte, pero que la última palabra fue la resurrección. Si el pecado está a la raíz de la situación de injusticia y violencia que estamos viviendo, la Iglesia no puede dejarse obnubilar por el clima de inseguridad y de agresividad generalizadas, sino que debe estar llena de la fuerza que nace de la certeza que el pecado y la muerte están definitivamente vencidos por la victoria de Jesucristo por medio de su resurrección. No teman, yo he vencido al mundo. Nos dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles en los discursos de la última cena en el Evangelio de San Juan. Este hecho central de nuestra fe es el que alienta permanentemente nuestra esperanza y el que nos lleva a descubrir todos los signos de vida y de resurrección que se dan en nuestra patria. Frente a la situación de muerte, se levanta también de nuevo la fuerza del amor, de la solidaridad, de la fraternidad. Proclamar el Evangelio de la vida como fundamento de la paz es, por lo tanto, la labor primera e indispensable de la Iglesia. Hoy, más que nunca, los miembros de la Iglesia en Colombia tenemos que dar razón de nuestra esperanza. El mal, el pecado, la muerte no son la última palabra. El bien, el amor, la vida son la respuesta del Dios que nos ama y que nos permite llenarnos de luz y de fuerza para poder ser siempre más fuertes que todo aquello que nos destruye. Es impresionante. Yo me recorro Bogotá de arriba a abajo y es impresionante ver la cantidad de obras que hay para cuidar a los niños, para atender a los huérfanos, para atender, a cuidar y acompañar a las jóvenes embarazadas, para dar
posibilidades de trabajo a jóvenes que no tienen nada que hacer, para iniciar procesos de reconciliación entre bandas callejeras de los barrios. Es impresionante. La semana pasada, por ejemplo, descubrí algo que no sabía que existiera. Una monjita sola, una monjita, tiene una casa dedicada a cuidar a niños terminalmente enfermos. Por lo tanto, a niños que no tienen ninguna solución desde el punto de vista médico y no tienen ninguna solución desde el punto de vista humano. Tiene más de 700 niños en esas condiciones. Y ella afortunadamente ha logrado el apoyo de bienestar familiar. Pero lo que hace ella con la fuerza de voluntarios es algo realmente impactante. Ese día, mientras yo celebraba la Eucaristía frente a ese mundo de niños en sillas de ruedas, en camillas, en situaciones realmente extremas, yo dije, realmente Dios es amor. Y Dios es más fuerte que todo odio, que toda violencia, que toda fuerza destructora. Dios es amor. Esa es la fuerza que nos tiene que mover a nosotros. Porque muchas veces cuando uno empieza a leer en los periódicos todos los días las mismas noticias, asesinatos, por ejemplo, el asesinato del sábado pasado o el viernes pasado de estos dos sacerdotes en Roldanillo, dos sacerdotes inermes en manos de unos ladrones que los asesinaron a puñaladas. Cuando uno ve tantos crímenes, las muertes, por ejemplo, de los hinchas de fútbol, es algo que uno como que se le encoge el corazón y como que dice, no, realmente no hay remedio, no hay nada que hacer. Esto es un mundo que no tiene salida, que no tiene solución. No. La última palabra la dio el Señor con su resurrección. San Pablo resumió en la palabra reconciliación la obra obtenida por el Señor al morir en la cruz. Nos dice en su segunda carta a los Corintios, todo viene de Dios que nos ha reconciliado consigo por medio de Cristo. Por esto, a la situación de pecado generalizado que vivimos en nuestra patria, la respuesta de Dios es hoy también la respuesta de su amor misericordioso, que lo lleva a reconciliarnos consigo y con nosotros mismos y entre nosotros por medio de Cristo. No somos nosotros como colombianos, ni la Iglesia como comunidad, la que podrá cambiar radicalmente la situación para llegar a la paz, sino que en primer lugar tenemos que tomar conciencia de que nuestro trabajo es el hacernos instrumentos de la reconciliación que viene de Dios y que solo Él puede darnos. Esto para mí es clave. Si no tenemos una conciencia muy fuerte, de que es Dios el que actúa para salvar, para liberar, para reconciliar, para perdonar, para hacer posible la paz, nos fatigamos, nos cansamos, tiramos la toalla, como decimos generalmente. Porque la tarea es demasiado dura, demasiado ardua. Y es una tarea que desde un punto de vista solamente humano aparece como imposible. La profundidad del daño causado por la injusticia y la violencia no pueden ser fácilmente reparados, sino que requieren la intervención misericordiosa de Dios que transforme nuestros corazones, que nos permita entrar en un profundo proceso de conversión personal y comunitario y que nos dé la luz y la gracia para poder vivir un verdadero proceso de construcción de la paz. Esa intervención misericordiosa de Dios se ha dado cuando en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, quien nos amó hasta donde es posible amar y se entregó por nosotros a la muerte. En estas afirmaciones se contiene algo inaudito. Aquí está la clave del mensaje cristiano. Dios no vence el mal desde fuera, sino que se adentra en los misterios, en los abismos mismos de la injusticia y de la violencia. Los asume completamente sobre sí
para destruirlos desde dentro. Muriendo, Cristo arrebató el poder de la muerte. Haciéndose víctima de la injusticia y de la violencia, destruyó el poder destructor de la injusticia y de la violencia. Resucitando, transformó la muerte en vida, la injusticia y la violencia en posibilidades de solidaridad y de amor. Es el Dios que sufre con el que sufre, que es violentado con el que sufre la violencia, que muere con el que muere, para quitar la fuerza aniquiladora del sufrimiento, de la violencia y de la muerte, y dar al hombre la posibilidad de vivir, de amar, de ser feliz. Tertuliano, un famoso doctor de la iglesia de los primeros siglos, si no me equivoco, el siglo III, dijo: cardo salutis. El latín se presta para unas frases que después, cuando uno las traduce, como que ya no sabe cómo hacerlas, ¿no? Caro es carne, la carne. Cardo, el eje, el fundamento, salutis, de la salvación. Es decir, el hecho de que Dios se haya hecho carne, que Dios haya asumido nuestra condición humana, que Dios se haya hecho víctima de la injusticia y de la violencia. El hecho de que Dios haya verdaderamente asumido toda la realidad del ser humano. San Pablo dice en una frase atrevidísima: Dios hizo pecado a aquel que no había cometido pecado para destruir el pecado. Ese hecho es el hecho absolutamente revolucionario de la fe. Y por lo tanto es el hecho que condiciona fundamentalmente todo lo que nosotros podamos hacer en el campo de la reconciliación y de la paz. Por esto, el proceso de reconciliación empieza por las víctimas. Esto sí que es importante tenerlo en cuenta. El proceso de reconciliación empieza por las víctimas. Porque solamente a partir de las víctimas vamos a poder nosotros iniciar verdaderos procesos de reconciliación y de paz. Estas, al escuchar la fuerza del Evangelio de salvación, contemplado en Cristo muerto y resucitado, son llevadas a descubrir que Dios es el Dios que escucha el clamor de los afligidos. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para liberarlo. Estas son las palabras del Señor a Moisés. Así como Yahvé escuchó el clamor del pueblo de Israel y les envió a Moisés para ser liberados, hoy es Cristo quien realiza el milagro de la liberación integral del sufrimiento y de la muerte. La víctima, al descubrir cómo el dolor de Cristo es el dolor de todas las víctimas a lo largo de la historia, descubre que no está sola en su dolor, sino que hay un Dios que por medio de sus hijos, los miembros de la iglesia, asume su situación, la comparte y por la fuerza del amor la transforma. Dios da de nuevo la vida a la víctima, le revela su verdadera identidad y dignidad que el victimario había intentado arrebatarle, porque se siente aceptada, asumida, renomada por el amor de Dios, que es fuerza creadora, que destruye todo rastro de muerte y dona la vida en plenitud. Muriendo con Cristo, la víctima puede resucitar con Cristo, puede dejar atrás el horror de la experiencia vivida y adentrarse en la luz y el calor que le proporciona el amor. De esta experiencia de fe nacerá el perdón hacia todos aquellos que la hicieron víctima. Ustedes todos seguramente conocen a Diana Sofía Giraldo, una persona que es decana de la Facultad de los Medios de Comunicación en la Facultad Sergio Arboleda.
que se ha interesado desde hace mucho tiempo por la problemática de las víctimas y ha trabajado de mil maneras diferentes para hacerle frente a la problemática de las víctimas. En días pasados organizó un retiro para víctimas. Llevó a 70 mujeres víctimas de diferentes sitios del país. Y después me decía llorando Diana Sofía, ahora, solamente ahora, después de tantos años, he encontrado la clave para poder ayudar a una víctima. Darle a Dios en su corazón y descubrir, ella, la víctima, descubrir que es amada. Y como es amada por Dios, entonces puede ser absolutamente rehabilitada. Deja de ser víctima. Ya no se siente más víctima, porque descubre cómo verdaderamente el amor de Dios la rehabilita totalmente, le devuelve su identidad, le devuelve su dignidad, le devuelve sus derechos y por lo tanto la hace plenamente una persona que se inserta en la vida social. Pero también esta teología de la cruz de Cristo, del caro cardo salutis, tiene que ver con el victimario. El victimario, a la luz de Cristo muerto en la cruz, es capaz de mirarse a sí mismo. Descubre que al tratar de arrebatarle a su víctima su identidad y su dignidad, él mismo se hace víctima de sí mismo. Él mismo se despoja de su dignidad y de su humanidad. Y por lo tanto, mirando a Cristo, descubre que él mismo es víctima de su ceguera y de su insensatez. Entonces, él también puede empezar el proceso de redescubrir el amor misericordioso de Dios, que en Cristo le ofrece el camino del arrepentimiento, de la conversión y del perdón hacia una transformación profunda de su vida. Al contemplar a Cristo puede descubrir en él a todos aquellos a quienes el victimario ha hecho sus víctimas y escuchar las palabras del Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de esa manera acogerse a la misericordia de Dios que lo sana y lo transforma interiormente. Esta apertura de la víctima y del victimario a una nueva condición permite también comprender que con la construcción de la paz no se trata simplemente de restaurar un orden que ha sido violentado. La enormidad del daño causado no puede ser reparado. ¿Cuándo vamos a reparar a cientos, es decir, cuándo vamos a resucitar a cientos de miles de muertos? Según el último informe, se habla de 220,000 muertos del conflicto armado. ¿Cuándo vamos a poder reparar ese daño? Nunca. ¿Cuándo vamos a poder reparar familias destruidas? ¿Cuándo vamos a poder devolverles el esposo a las viudas, los papás a los huérfanos? ¿Cuándo vamos a poder devolverles el amor de sus familiares a los abandonados? ¿Cuándo vamos a poder verdaderamente devolverles lo que perdieron los desplazados al ser obligados a abandonar su tierra, su casa, su identidad? ¿Cuándo vamos a poder devolver todo lo que perdieron los mutilados? Veíamos esta mañana el testimonio del hermano de Apartadó. ¿Cuándo vamos a poder devolver la salud psíquica, la salud moral de tantas personas afectadas por el conflicto? Indudablemente todo ese mal causado no puede ser reparado. Simplemente no podemos volver a una situación anterior. Simplemente no se pueden poner remedios a toda esa situación y volver a lo que existía antes, sino que se abre la necesidad de crear condiciones nuevas, tanto personales como sociales, que permitan el establecimiento de una sociedad diferente, profundamente transformada, en la que las fallas anteriores
que llevaron a las situaciones de injusticia y de violencia no se repitan, sino que se creen estructuras que permitan un nuevo orden social, incluyente, justo, fraterno, solidario. Es decir, un auténtico proceso de reconciliación y de paz no es simplemente volver al pasado, no es simplemente restituir lo que se ha perdido, no es simplemente restaurar lo dañado, porque eso es prácticamente imposible. Se trata de crear condiciones nuevas, de crear una sociedad nueva. Ese es el tercer punto, una nueva sociedad. La Iglesia no puede ofrecer un programa político para indicar los pasos concretos que haya que dar en la construcción de la sociedad, porque no es una organización política. Nosotros no tenemos partidos políticos ni los podemos tener. Si en algún momento hubo un partido que se presentaba como el partido de la Iglesia, eso fue una grande equivocación. Y no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo. En Italia, por ejemplo, con su famosa democracia cristiana, que era el partido católico, un error garrafal. La Iglesia no propone programas concretos de lo que tiene que ser una política económica o una política agraria o una política en todos los campos, no, porque no somos eso. La Iglesia no es eso, la Iglesia no es una ONG, como ha dicho el Papa, pero tampoco es un partido político. Sin embargo, fiel a su misión de proclamar el Evangelio de la vida y de la paz, la Iglesia ofrece la luz que puede guiar en esta tarea, especialmente cuando se viven situaciones de injusticia y violencia como las que estamos viviendo en Colombia. El Papa, el Beato Juan XXIII, en su magnífica encíclica Pacem in Terris, nos ofrece los 4 principios que deben regir las relaciones internacionales. Principios, sin embargo, que son aplicables a la construcción interna de una sociedad reconciliada y en paz. El Papa en la encíclica parte de la afirmación de los derechos inalienables de la persona humana y de los deberes que corresponden a los derechos. Pero luego pasa a hablar de lo que tiene que ser una verdadera relación internacional. Y ahí plantea estos 4 principios que a mi modo de ver son aplicables para lo que nosotros tenemos que hacer para la construcción de esa sociedad nueva. El primer principio es la verdad. La verdad es esencial para la construcción de una sociedad que ha vivido largos procesos de conflicto. La primera víctima de un conflicto sangriento es la verdad. La mentira parece convertirse en la principal arma con la que se hiere a las víctimas y con la que se destruye el entramado social. Por eso, el poner la verdad como la base de todas las relaciones y el restablecer la verdad destruida por el conflicto es un paso fundamental para la construcción de una sociedad que viva en paz después de un largo y destructor conflicto. La primera verdad que hay que rescatar es aquella que tiene que ver con la dignidad humana. El conflicto ha convertido a las personas en simples objetos a merced de los intereses de los grupos. Proclamar que cada persona tiene una dignidad inviolable, que tiene que ser respetada siempre, de la cual dimanan una serie de derechos inalienables, es el primer paso. Nuestra Constitución, sancionada en 1991, proclamó a Colombia como un Estado social de derecho, en el que los derechos de cada uno de los ciudadanos deben ser reconocidos y respetados. Hacer realidad este propósito constitucional por medio de una legislación adecuada y llevarlo a la práctica en todos los momentos de la vida nacional es una tarea que compete al Estado, pero también a todos y cada uno de los estamentos sociales y a cada uno de los espacios. Tenemos que restituir
ese sentido de la dignidad humana y de sus derechos. Esa es la primera verdad que tenemos que rescatar. Cuando se asesina a una persona porque es hincha de un equipo contendor, cuando se asesina a una persona por robarle un celular, cuando se asesina a una persona porque pertenece a un partido político diferente al mío, cuando se asesina a una persona porque me interesa la tierra que ella posee, allí estamos indudablemente creando una situación en la que la dignidad humana es vilipendiada, totalmente desconocida, tirada al suelo, pisoteada. Y lo peor es que eso va calando, va calando, va calando, va calando y se va creando toda una psiquis social en la que la dignidad de la persona humana no cuenta, en que las personas no cuentan. La Iglesia proclama que cada persona humana ha sido creada a imagen y semejanza de Dios y que ha sido llamado a ser hijo de Dios por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Esta proclamación deberá repercutir en la predicación del Evangelio para que ilumine y dé contenido válido a la verdad sobre la dignidad de la persona humana y sus derechos. Pero restablecer la verdad destruida por el conflicto es otro paso necesario. Esta no siempre es fácil de restablecer, porque a lo largo del conflicto se ha ido creando una verdadera maraña de mentiras que han tergiversado completamente la realidad de los hechos. Pero ante la dificultad no hay que cejar, sino que es indispensable crear todas las comisiones necesarias para restablecer en primer lugar la realidad de los acontecimientos acaecidos. Ha habido cientos de miles de muertos. ¿Por qué fueron asesinados? ¿Quién dio la orden? ¿En qué circunstancias murieron? ¿Dónde están sus restos? Hay millones de desplazados. Frente a ellos se alzan siempre miles de preguntas. La verdad es con frecuencia más importante que la justicia porque es su principal fundamento. En este campo, la Iglesia tiene un papel primordial que jugar. En muchas regiones, el testimonio de las víctimas recogido por los miembros de la Iglesia son los únicos testigos de los horrores sucedidos, y la ayuda ofrecida por la Iglesia a las víctimas ha sido el único salvavidas y el único consuelo para ellas. Qué bueno que se pudiera empezar a escribir en cada región la historia de cómo la Iglesia ha intervenido llevando las cuentas y tendiendo la mano a los que sufren. Aquí hay una tarea, queridos hermanos, ustedes que vienen de las diferentes regiones del país, hay una tarea de una enorme importancia. Que en cada región, en cada sitio, se empiece a escribir la historia del conflicto mismo y de lo que ha sido la intervención para ayudar a las personas, a las víctimas. Esa historia no se puede perder. Esa historia es absolutamente necesaria para que nosotros podamos alcanzar una verdadera sociedad fundamentada sobre la verdad. Solo en la verdad se podrá construir una sociedad nueva, no construida sobre la mentira que deforma la realidad, manipulándola según los intereses de los que tienen el poder y la fuerza en sus manos, sino sobre la verdad que nos hará libres, como dice el Señor en el Evangelio, y que nos permitirá recorrer juntos el camino hacia una sociedad verdaderamente humana, fraterna y solidaria. El segundo principio es la justicia. Íntimamente unida a la verdad está la búsqueda de la justicia y es siempre el primer clamor que se escucha. Si el conflicto ha estado marcado por la injusticia y la violencia, el grito que exige la justicia será el más fuerte. Sin embargo, la justicia es de una enorme complejidad porque abarca muchos aspectos. También en este campo, el primer paso es el de aclarar y restituir el verdadero sentido de la justicia. Aquí hay una tarea fuerte que hacer. ¿Qué es justicia? En sí misma,
La justicia plasma las relaciones correctas, queridas por Dios Creador entre las personas, los grupos sociales, las naciones. Si todos tenemos la misma dignidad, todos también tenemos los mismos derechos que deben ser respetados y promovidos. Paso necesario para la construcción de la paz es, por lo tanto, el que se ponga en pleno vigor el Estado de Derecho que la Constitución Nacional urge para nuestra patria. En este campo, el Estado colombiano, Congreso, Gobierno y jueces, tendrá que realizar un trabajo que permita abarcar todos los campos de los derechos de los ciudadanos e implementarlos por medio de una legislación adecuada. Aquí tenemos una tarea inmensa por parte del Estado. Para la construcción de la paz serán de especial importancia la legislación sobre el desarrollo del campo, sobre el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y la creación de un modelo económico que permita la inclusión de todos los ciudadanos con igual acceso a los derechos y la posibilidad de cumplir también con todos sus deberes. Sin embargo, en el contexto del conflicto, los principales reclamos se alzan cuando se trata de contemplar el castigo de los culpables de las atrocidades cometidas. No queremos que haya impunidad. Quisiéramos que todo crimen cometido fuera castigado con la severidad que corresponde. Pero en un conflicto como el que estamos viviendo con millones de víctimas, ¿será posible ese castigo para todos y cada uno de los victimarios y para todos y cada uno de los crímenes? Tocamos aquí una exigencia que tiene sus raíces en la justicia misma, pero en este campo, qué difícil es distinguir entre los auténticos anhelos de justicia y los deseos de venganza. Estamos en el campo de la llamada justicia vindicativa, que como su nombre lo indica, puede rayar en la venganza. Vindicta es en latín venganza. Es necesario el castigo del victimario, sí, pero ese castigo no restituye la justicia, no devuelve los muertos, no sana el daño causado en el corazón de las víctimas. Por eso, esta dimensión de la justicia, la del castigo del culpable, tiene que ser temperado con otra dimensión tal vez más profunda y humana, la justicia restaurativa, la que busca más allá del castigo la restauración, la curación, la rehabilitación del culpable. Y es en este campo donde la Iglesia tiene una gran palabra que proferir. La obra de piedad y de misericordia que realizó el Padre al enviarnos a su Hijo para que se entregara por nosotros a la cruz es llamada por San Pablo nuestra justificación. En un misterio infinito de amor por nosotros, Dios se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo un hombre cualquiera. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. De esa manera, Él asumió nuestro pecado, haciéndose víctima del pecado y de la muerte, para derramar en nosotros al Espíritu Santo, Espíritu de amor, que nos transforma interiormente haciéndonos justos. Es decir, ponernos en una correcta relación con Dios, porque Dios derrama en nuestros corazones su perdón y nos reconcilia consigo, haciéndonos sus hijos adoptivos. La justicia de Dios es liberación del pecado, es transformación interior del pecador, es vivificación en el amor de aquel que estaba esclavo del odio, de la injusticia y de la violencia. La justicia de Dios es liberación. En este sentido, la justicia sobre la que se construya la paz tendrá que tener un espacio grande para la justificación del victimario. No podemos construir la paz si los miles y miles de victimarios no encuentran el camino de un cambio profundo en sus vidas gracias al amor que ellos descubran como una fuerza más grande que todo aquello que los llevó a la injusticia y a la violencia. Y ese amor no puede ser sino el perdón de las víctimas, un perdón que transforme a los dos, a la víctima y al victimario. A la víctima porque ésta, al ofrecer el perdón,
se libera definitivamente de la herida que le ha sido causada y empieza a experimentar la sanación profunda que le permite volver a vivir, abandonando definitivamente su condición de víctima y reintegrándose por completo a la sociedad. Al victimario, porque éste se siente objeto de un amor inmerecido que le devuelve su verdadera dignidad y le permite abrirse a un proceso de verdadero arrepentimiento y rehabilitación. Perdón y arrepentimiento. Dos palabras clave en todo proceso de reconciliación. Dos palabras que expresan realidades difíciles, casi imposibles. Generalmente el victimario no está dispuesto a arrepentirse. A veces porque los victimarios tienen miedo a las repercusiones que tendrán que sufrir si admiten sus crímenes. Buscan, por lo tanto, la amnistía u otras formas de impunidad. Es posible también que tengan el sentimiento de que lo que han hecho ha estado justificado porque fue necesario para alcanzar un país mejor y no se sienten culpables. Otras veces buscan salirse con una confesión de su culpa bien formal que no satisface a las víctimas. Las víctimas, por su parte, han sido generalmente tan traumatizadas por los crímenes que han sufrido que no saben cómo pueden empezar a perdonar. Sus heridas son tan profundas que se han vuelto parte de su ser y no quieren ser sanadas. Ante esta realidad, solo la presentación del rostro del Señor en la cruz puede abrir espacios para el arrepentimiento del victimario y para el perdón de la víctima. La víctima encuentra en las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, el camino para llegar al perdón. Jesús pide al Padre que Él perdone a sus verdugos. Solo Dios puede perdonar. Solo Él puede sanar la herida que ha dejado la vejación. Solo Él puede hacer que la persona victimizada pueda recordar lo ocurrido, pero ya sin su fuerza destructora, porque el perdón de Dios le permite avanzar en un proceso de reconciliación que le devuelve plenamente su dignidad humana. Jesús resucitado lleva todavía las llagas de sus heridas, las huellas de sus heridas. Estas se han convertido en causa de salvación para los que creen en Él. Aún más, la víctima se siente llamada a unirse al perdón que Dios otorga y empieza ella también a vivir un proceso de perdón en su corazón, independientemente del arrepentimiento o no de sus victimarios. Unida al amor misericordioso de Dios, puede encontrar una vida nueva. A mí como que se me fue la mano escribiendo y se me ha ido la mano haciendo comentarios fuera del texto. Pero ya voy a acabar. Paciencia. Tercer principio, la solidaridad. Las perspectivas que abre la justicia son el camino para alcanzar una verdadera solidaridad. Es necesaria la reparación de las víctimas que han sido despojadas de todo lo que les pertenecía y que han sufrido daños irreparables en su vida y en sus bienes. Las leyes de reparación de víctimas y de restitución de tierras han sido unos pasos importantes en este sentido. Pero más allá de una simple restauración, lo que se hace imperativo es la instauración de un orden social y económico que permita el pleno desarrollo de todos los ciudadanos. La inclusión de todos es el camino. Inclusión que significa que se rompen todas las barreras que permiten que haya alguno de los colombianos que por las circunstancias en las que nacen están condenados a vivir excluidos de los beneficios esenciales de la vida social y económica. En este campo, la doctrina social de la Iglesia ofrece indicaciones maravillosas para que se pueda avanzar por los senderos de una justicia y una solidaridad sociales que rompan definitivamente el esquema de que nuestra sociedad se construye sacrificando todo al Dios dinero y marginando al más débil, al menos dotado, al menos capaz, al que nace en una región apartada, al que no puede tener acceso a todo lo que permite integrarse plenamente a la sociedad. Abrir las puertas a todos para lograr una sociedad verdaderamente incluyente tiene que ser el trabajo de aquellos que tienen las riendas del Estado. Pero como en la aplicación de los principios anteriores,
Para llegar allá se requiere un proceso de reconciliación que incluye la atención integral de las víctimas. En este sentido, la Iglesia ha mostrado al país cómo se refleja en ella el rostro misericordioso de Dios. Como el buen samaritano, los miembros de la Iglesia han sido los primeros en salir al encuentro de aquel que fue atracado en el camino y dejado medio muerto. Gracias a la Iglesia, el país tomó conciencia del desplazamiento forzoso que empezaba a ser fruto permanente del conflicto armado. Gracias a la Iglesia, el país entero ha podido tomar conciencia del daño inmenso causado a las víctimas y se ha movilizado para acudir en su ayuda. Pero el esfuerzo no puede terminar con la ayuda inmediata, sino que tiene que seguir moviéndose en la línea de ofrecer posibilidades reales a las víctimas para que empiecen a integrarse a la vida social y económica del país. A lo ya hecho, que ha sido extraordinariamente valioso, debemos unir una nueva imaginación de la caridad, como nos la pide Juan Pablo II en su carta apostólica Novo Milenio Ineunte, para que tendamos la mano a todos los que la necesitan. En este proceso no podemos olvidar que los victimarios, una vez desmovilizados, necesitan también nuestra ayuda y solidaridad. Cuarto principio, libertad. Verdad, justicia, solidaridad, pasos fundamentales para la construcción de la paz por medio de un proceso profundo de reconciliación. Estos tres pasos nos conducen a un cuarto, que nos permite contemplar mejor cómo la construcción de la paz es una tarea que requiere de nuestros esfuerzos mancomunados, porque se trata de un proceso en el que todos debemos comprometernos, cada uno desde su propio lugar y según su propia vocación. La injusticia y la violencia son violaciones extremas de la libertad. Por la injusticia se priva a una persona de lo que le corresponde, y por la violencia se ejerce sobre ella presión indebida. Por lo tanto, tanto la injusticia como la violencia se vencen en la medida en que la libertad prima en las relaciones de todos y cada uno, en las relaciones de todos, y cada uno puede de verdad asumir su propio puesto y ejercer con plena autonomía la tarea que le corresponde y recibir todo aquello a lo que tiene derecho. La libertad parte del principio de que todo ser humano está llamado a alcanzar un desarrollo integral que le permita no solo existir independientemente, sino poder, desde su propio lugar, contribuir al bien de todos los que le rodean y con los cuales forma una sociedad. Esto implica, en primer lugar, que debemos propiciar las condiciones para que las víctimas, dejando atrás la situación de sometimiento que las despojó su identidad, de sus derechos, de sus bienes, puedan no solo recuperar lo que en un momento fue suyo, sino también abrirse a nuevas posibilidades de vida y de contribución a la construcción de una sociedad mejor. Conclusión, bendito sea Dios. De este sexto congreso, esperamos todos nuevas luces en estas materias trascendentales para Colombia en la coyuntura histórica que vivimos. Se trata de que a partir de la profundización en el análisis de la realidad, a partir de la búsqueda de los elementos doctrinales, tanto teóricos como prácticos, a partir del compartir de experiencia, podamos iluminar eficazmente el sendero que debemos recorrer si queremos llegar a la paz, una paz sólida, duradera, sostenible, que permita a nuestra patria vivir como nunca antes la justicia, la fraternidad, la solidaridad y por lo tanto alcanzar lo que el Señor Dios ha querido cuando al crear el universo ha encomendado al ser humano la tarea de construir todos los días de nuevo ese mundo que Él creó bueno y que el hombre no debe destruir sino perfeccionar. Estoy seguro de que así será. Muchas gracias. Sexto Congreso Nacional de Reconciliación.